Iglesia Caminando por Fe presenta la Biblia en un año. Paz del Señor. Hoy estamos en el día de lectura 303 y hoy nos toca leer Segunda de Reyes capítulo 11 y 12, Segunda de Timoteo el capítulo 2, Oseas capítulo 3 y capítulo 4 y leeremos del Salmo 119, leeremos del versículo 121 al versículo 144. Pero antes de nada me gustaría empezar con una oración. Señor, te damos gracias por un día más de lectura, por poder acercarnos a tu palabra que es eficaz, tu palabra que es clara, tu palabra que es perfecta, infalible, Señor. Queremos que tu palabra obre dentro de nuestros corazones, queremos que tu palabra nos revele tu carácter, tus atributos, y queremos conocerte cada vez más. Leemos, Señor, y queremos acercarnos a ti, queremos ser más semejantes a tu Hijo. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Leamos Segunda de Reyes capítulo 11 y 12. Cuando Atalia, madre de Ocosías, vio que su hijo había muerto, se levantó y exterminó a toda la descendencia real. Pero Josabá, hija del rey Joram, hermana de Ocosías, tomó a Joás, hijo de Ocosías, y lo sacó furtivamente de entre los hijos del rey, a quienes estaban dando muerte, y lo puso a él y a su nodriza en la alcoba. Así lo escondieron de Atalía, y no le dieron muerte. Y estuvo escondido con ella en la casa del Señor 6 años, mientras Atalía reinaba en el país. Pero en el 7º año, Joiada mandó a buscar e hizo venir a los capitanes de centenas de los cariteos y de la guardia, y los hizo venir a él en la casa del Señor. Entonces hizo un pacto con ellos en la casa del Señor, y los puso bajo juramento, y les mostró al hijo del rey, y les dio orden, diciendo: esto es lo que haréis. Una tercera parte de vosotros, los que entran en el día de reposo y hacen la guardia en la casa del rey, harán la guardia en la casa para su defensa. También una tercera parte estará en la parte sur, y otra tercera parte en la puerta detrás de los guardias. 2 partes de vosotros, es decir, todos los que salen el día de reposo, también harán la guardia en la casa del Señor junto al rey. Entonces rodearéis al rey, cada uno con sus armas en la mano, y cualquiera que penetre las filas será muerto. Y estad con el rey cuando salga y cuando entre. Y los capitanes de centenas hicieron conforme a todo lo que habían ordenado el sacerdote Joiada, y cada uno de ellos tomó sus hombres, los que habían de entrar en el día de reposo, junto con los que habían de salir el día de reposo, y vinieron el sacerdote Joiada. Entonces el sacerdote dio a los capitanes de centenas las lanzas y los escudos que habían sido del rey David, que estaban en la casa del Señor, y los guardias se colocaron cada uno con sus armas en la mano, desde el lado derecho de la casa hasta el lado izquierdo de la misma, junto al mar y junto a la casa alrededor del rey. Entonces Joiada sacó al hijo del rey y le puso la corona, y le dio el libro del testimonio. Hicieron rey a Joás y le ungieron, y batiendo palmas gritaron: ¡Viva el rey! Al oír Atalía el ruido de la guardia y del pueblo, se llegó al pueblo en la casa del Señor. Y miró, y aquí el rey estaba de pie junto a la columna según la costumbre, y los capitanes y los trompetas estaban al lado del rey, y todo el pueblo del país se regocijaba y tocaba trompetas. Entonces Atalía rasgó sus vestidos y gritó: traición, traición. Pero el sacerdote Joiada
dio orden a los capitanes de centenas que estaban al mando del ejército y les dijo: sacadla de entre las filas, y al que la siga, matadlo a espada. Porque el sacerdote había dicho: no la matéis en la casa del Señor. Y le echaron mano, y cuando ella llegó a la entrada de los caballos de la casa del rey, allí la mataron. Entonces Joiada hizo un pacto entre el Señor y el rey y el pueblo, de que ellos serían el pueblo del Señor, asimismo entre el rey y el pueblo. Y todo el pueblo del país fue a la casa de Baal y la derribaron. Destruyeron completamente sus altares y sus imágenes, y mataron delante de los altares a Matán, sacerdote de Baal, y el sacerdote nombró oficiales sobre la casa del Señor. Y tomó a los capitanes de centenas y a los cariteos, a los guardias y a todo el pueblo del país, e hicieron descender al rey de la casa del Señor, y vinieron por el camino de la puerta de los guardias a la casa del rey. Y él se sentó en el trono de los reyes, y todo el pueblo del país se regocijó a la ciudad. Y la ciudad quedó tranquila, porque Atalía había sido muerta a espada en la casa del rey. Joás tenía 7 años cuando comenzó a reinar. Leamos también el capítulo 12. En el 7º año de Jehú, Joás comenzó a reinar y reinó 40 años en Jerusalén, y el nombre de su madre era Sibia de Beerseba. Y Joás hizo lo recto ante los ojos del Señor todos los días en que el sacerdote Joiada lo dirigió, solo que los lugares altos no fueron quitados. El pueblo aún sacrificaba y quemaba incienso en lugares altos. Entonces Joás dijo a los sacerdotes: todo el dinero de las cosas sagradas que se trae a la casa del Señor en moneda corriente, tanto el dinero estipulado a cada persona como el dinero que cada uno voluntariamente traiga a la casa del Señor, que los sacerdotes lo tomen para sí, cada cual de sus conocidos, y ellos repararán los daños de la casa donde quiera que se encuentre algún daño. Pero en el año 23 del rey Joás, los sacerdotes aún no habían reparado los daños de la casa. Entonces el rey Joás llamó al sacerdote Joiada y a los otros sacerdotes y les dijo: ¿por qué no reparáis los daños de la casa? Ahora pues no toméis más dinero de vuestros conocidos, sino entregadlo para los daños de la casa. Y consintieron los sacerdotes en no tomar más dinero del pueblo ni reparar ellos los daños de la casa. Entonces el sacerdote Joiada tomó un cofre e hizo un agujero en la tapa y lo puso junto al altar al lado derecho, conforme uno entra a la casa del Señor, y los sacerdotes que custodiaban el umbral depositaban en él todo el dinero que se traía a la casa del Señor. Y cuando veían que había mucho dinero en el cofre, el escriba del rey y el sumo sacerdote subían y lo ataban en sacos, y contaban el dinero que se encontraba en la casa del Señor, y entregaban el dinero que se había sido contado en mano de los que hacían el trabajo, los cuales tenían a su cargo la casa del Señor. Y ellos lo traían para pagar a los carpinteros y a los constructores que trabajaban en la casa del Señor, y a los albañiles y canteros, y para comprar madera y piedra de cantería para reparar los daños de la casa del Señor, y para todo lo que se gastaba para la casa, a fin de repararla. Pero del dinero que se traía a la casa del Señor no se hicieron ni copas de plata, ni despabiladeras, ni tazones, ni trompetas, ni ninguna vasija de oro, ni vasijas de plata para la casa del Señor, porque lo daban a los que hacían el trabajo, y con él reparaban la casa del Señor. Y no se pedían cuentas a los hombres en cuyas manos se ponía el dinero para dárselo a los que hacían el trabajo, porque procedían fielmente. No se traía a la casa del Señor el dinero de las ofrendas por la culpa, ni el dinero de las ofrendas por el pecado era para los sacerdotes. Entonces
Hazael, rey de Aram, subió y peleó contra Gad y lo tomó. Y Hazael se propuso subir contra Jerusalén. Y Joás, rey de Judá, tomó todas las cosas sagradas de Josafat, Joram y Ocosías, sus padres, reyes de Judá, habían consagrado, y sus propias cosas sagradas, y todo el oro que se encontraba en las tesorerías de la casa del Señor y de la casa del rey, y las envió a Hazael, rey de Aram. Entonces él se retiró de Jerusalén. Los demás hechos de Joás y todo lo que hizo no están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Y sus siervos se levantaron y tramaron una conspiración y mataron a Joás en la casa de Milo cuando descendía a Sila. Pues sus siervos, Josacar, hijo de Simeat, Josabad, hijo de Somer, lo hirieron y murió, y lo sepultaron con sus padres en la ciudad de David, y Amasías, su hijo, reinó en su lugar. Amén. Leamos también segunda de Timoteo, el capítulo 2. Tú pues, hijo mío, fortalécete en la gracia que hay en Cristo Jesús, y lo que has oído de mí en la presencia de muchos testigos, eso encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Sufre penalidades conmigo. Como buen soldado de Cristo Jesús, ningún soldado en servicio activo se enreda en los negocios de la vida diaria, a fin de poder agradar al que lo reclutó como soldado. Y también el que compite como atleta no gana el premio si no compite de acuerdo con las reglas. El labrador que trabaja debe ser el primero en recibir su parte de los frutos. Considera lo que digo, pues el Señor te dará entendimiento en todo. Acuérdate de Jesucristo, resucitado de entre los muertos, descendiente de David, conforme a mi evangelio, por el cual sufro penalidades, hasta el encarcelamiento como un malhechor, pero la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor a los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que está en Cristo Jesús, y con ella gloria eterna. Palabra fiel es esta, que si morimos con Él, también viviremos con Él. Si perseveramos, también reinaremos con Él. Si le negamos, Él también nos negará. Si somos infieles, Él permanece fiel, pues no puede negarse a sí mismo. Recuérdales esto, encargándoles solemnemente en la presencia de Dios, que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha y lleva a los oyentes a la ruina. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que maneja con precisión la palabra de verdad, evita las palabrerías vacías y profanas, porque los dados a ellas conducirán más y más a la impiedad, y su palabra se extenderá como gangrena, entre los cuales están Himeneo y Fileto, que se han desviado de la verdad, diciendo que la resurrección ya tuvo lugar, trastornando así la fe de algunos. No obstante, el sólido fundamento de Dios permanece firme, teniendo este sello: el Señor conoce a los que son suyos, y que se aparte de la iniquidad todo aquel que menciona el nombre del Señor. Ahora bien, en una casa grande no solamente hay vasos de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos para honra y otros para deshonra. Por tanto, si alguno se limpia de estas cosas, será un vaso para honra, santificado, útil para el Señor, preparado para toda obra buena. Huye pues de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que invocan al Señor con un corazón puro, pero rechaza los razonamientos necios e ignorantes, sabiendo que producen altercados,
y el siervo del Señor no debe ser rencilloso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, corrigiendo tiernamente a los que se oponen, por si acaso Dios les da el arrepentimiento que conduce al pleno conocimiento de verdad, y volviendo en sí escapen del lazo del diablo, habiendo estado cautivos de él para hacer su voluntad. Leamos también Oseas, capítulo 3 y capítulo 4. Y el Señor me dijo, ve otra vez, ama a una mujer amada por otro y adúltera, así como el Señor ama a los hijos de Israel, a pesar de que ellos se vuelven a otros dioses y se deleitan con tortas de pasas. La compré pues para mí por 15 ciclos de plata y 1 homer y medio de cebada. Y le dije, te quedarás conmigo por muchos días, no te prostituirás ni serás de otro hombre, y yo también seré para ti. Porque por muchos días los hijos de Israel quedarán sin rey y sin príncipe, sin sacrificio y sin pilar sagrado, y sin efod y sin ídolos domésticos. Después los hijos de Israel volverán y buscarán al Señor su Dios y a David su rey, y acudirán temblorosos al Señor y a su bondad en los últimos días. Capítulo 4. Escuchad la palabra del Señor, hijos de Israel, porque el Señor tiene querella contra los habitantes de la tierra, pues no hay fidelidad ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra, solo hay perjurio, mentira, asesinato, robo y adulterio. Emplean la violencia y homicidios tras homicidios se suceden. Por eso la tierra está de luto y languidece todo morador en ella. Junto con las bestias del campo y las aves del cielo, aun los peces del mar desaparecen. Pero que nadie contienda ni nadie reprenda, porque tu pueblo es como los que contienden con el sacerdote. Tropezarás de día y tropezará también el profeta contigo de noche, y destruiré a tu madre. Mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. Por cuanto tú has rechazado el conocimiento, yo también te rechazaré, para que no seas mi sacerdote. Como has olvidado la ley de tu Dios, yo también me olvidaré de tus hijos. Cuanto más se multiplicaron, más pecaron contra mí. Cambiaré pues su gloria en afrenta. Del pecado de mi pueblo se alimentan, y hacia su iniquidad dirigen sus deseos. Como el pueblo, así será el sacerdote. Los castigaré por su proceder, y les pagaré según sus obras. Comerán, pero no se saciarán. Se prostituirán, pero no se multiplicarán, porque han dejado de hacer caso al Señor. La prostitución, el vino y el mosto quitan el juicio. Mi pueblo consulta a su ídolo de madera, y su vara le informa. Porque un espíritu de prostitución los ha descarriado, y se han prostituido apartándose de su Dios. Ofrecen sacrificios sobre las cumbres de los montes, y queman incienso sobre las colinas, debajo de las encinas, los álamos y los terebintos, porque su obra es agradable. Por tanto, vuestras hijas se prostituyen y vuestras nueras cometen adulterio. No castigaré a vuestras hijas cuando se prostituyan, ni a vuestras nueras cuando cometan adulterio, porque los hombres mismos se retiran con rameras y ofrecen sacrificios con las rameras del culto pagano. Así se pierde el pueblo sin entendimiento. Aunque tú, Israel, te prostituyas, que no se haga culpable Judá. Tampoco vayas a Gilgal, ni subáis a Bet-Aven, ni juréis vive el Señor, puesto que Israel es terco como novilla indómita. ¿Los pastoreará ahora el Señor como a un cordero en campo espacioso? Efraín se ha unido a los ídolos, déjalo.
Acabada su bebida, se entregaron a la prostitución. Sus príncipes aman mucho la ignominia. El viento los envuelve en sus alas y se avergonzarán de sus sacrificios. Leamos también del Salmo 119, del versículo 121 al 144. He practicado el juicio y la justicia. No me abandones a mis opresores. Sé fiador de tu siervo para bien. Que no me opriman los soberbios. Desfallecen mis ojos por tu salvación y por la promesa de tu justicia. Haz con tu siervo según tu misericordia y enséñame tus estatutos. Yo soy tu siervo, dame entendimiento para que conozca tus testimonios. Es tiempo de que actúe el Señor, porque han quebrantado tu ley. Por tanto, amo tus mandamientos más que el oro, sí, más que el oro fino. Por tanto, estimo recto todos tus preceptos acerca de todas las cosas, y aborrezco todo camino de mentira. Maravillosos son tus testimonios, por lo que los guarda mi alma. La exposición de tus palabras imparte luz, da entendimiento a los sencillos. Abrí mi boca y suspiré, porque anhelaba tus mandamientos. Vuélvete a mí y tenme piedad, como acostumbras con los que aman tu nombre. Afirma mis pasos en tu palabra, y que ninguna iniquidad me domine. Rescátame de la opresión del hombre, para que yo guarde tus preceptos. Haz resplandecer tu rostro sobre tu siervo, y enséñame tus estatutos. Ríos de lágrimas vierten mis ojos, porque ellos no guardan tu ley. Justo eres tú, Señor, y rectos tus juicios. Has ordenado tus testimonios con justicia y con suma fidelidad. Mi celo me ha consumido porque mis adversarios han olvidado tus palabras. Es muy pura tu palabra y tu siervo la ama. Pequeño soy y despreciado, mas no me olvido de tus preceptos. Tu justicia es justicia eterna y tu ley verdad. Angustia y aflicción han venido sobre mí, mas tus mandamientos son mi deleite. Tus testimonios son justos para siempre. Dame entendimiento para que yo viva. Amén. Vamos a dar gracias por la palabra. Señor, venimos ante ti y te damos gracias por lo que hemos leído. Ayúdanos a vivir, Señor, el último salmo, el último fragmento del salmo que hemos leído, a deleitarnos en tu palabra, a amar tu justicia, a amar tus preceptos, tu ley. Ayúdanos a apreciarla, porque ella tiene más valor que el oro fino. Es más importante que cualquier cosa de nuestras vidas. Ayúdanos a hacernos tiempo para leer tu palabra, para disfrutar y gozarnos en leer tu palabra, en tener comunión contigo. Que tu ley, que tus preceptos, que tus mandamientos, Señor, que tus ordenanzas, que tu palabra, Señor, nos guíe y que nos enseñe a ser cada vez más como nuestro Creador, a ser cada vez más como Jesucristo y poder, Señor, ver realmente lo importante que es tu palabra en nuestras vidas. Oramos en nombre de Jesús.